Ser podcast. Hola, somos Ángeles Oliva y Toña Medina. Juntas hacemos Por el Principio. En este episodio, Carlos Boyero cuenta cómo le impactó El hombre que sabía demasiado, que vio con 6 años. Recuerda el régimen de terror que vivió en un internado y cuánto le gustaban las películas de espadachines y del oeste desde pequeño. El descubrimiento del cine fue algo mágico. O sea, de decir, es que no puedo estar en ningún sitio mejor que aquí, que en una sala de cine. Ese niño que descubrió la magia en una pantalla de una sala oscura es hoy uno de los críticos de cine más conocidos y respetados en nuestro país. Empezó en La Guía del Ocio, ha trabajado para medios como Diario 16, El Mundo o El Independiente y en la actualidad realiza sus críticas en El País y en La Ventana, de la cadena SER. Carlos Boyero conoció la violencia y el maltrato de los curas de un internado y el amor de su madre y su tía. Encontró el refugio en las películas y en los libros. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Carlos Boyero nació en Salamanca en 1953. Su nombre completo fue Carlos Alberto Manuel Antonio Abdón Sánchez Boyero. Debieron de pensar con muy buen ojo crítico que si me iba mal en la vida, por lo menos que la criatura tuviera muchos nombres, ¿no? Carlos fue porque le gustaba a mi madre y lo demás ahí se apuntó gente de la familia, y el último, que es absolutamente exótico, lo de Abdón. Mi abuelo materno se llamaba así, que yo no lo conocí. Entonces dijeron, pues bueno, que tenga muchos nombres el niño por si le van mal las cosas. Y el Sánchez me lo borré yo, por amor a mi madre. Carlos Boyero vivió una de las épocas más felices de su vida cuando se enamoró de Mercedes. Entonces descubrió el amor como nunca lo ha vuelto a vivir. Vivió el deseo, los celos y las miradas. Él tenía 10 años, ella tenía 9. Pues ese sentimiento que existe, mientras que existe, y es algo real, palpable, intuitivo, pues a mí me ocurrió con 9 añitos, con una cría en un pueblo de Salamanca donde vivíamos, pues de quedarme prendado. Así, era preciosa y fue mutuo, así al parecer. Y ahí descubrí también todo lo que implica el amor. Ella era una niña del pueblo, estaba en otra clase, pero eran los encuentros fortuitos o no tan fortuitos, y el arrebato de mirar una cara y una forma de ser, o lo recuerdo así, una sonrisa, era profundamente femenina. Recuerdo sobre todo pasear y acompañados de amigos, porque había que buscarse también alguna coartada, ¿no? Hubo un beso, 2 besos así en los labios, y la maldita idea que te meten, por a mí me metieron desde pequeño del pecado y esas cosas, ¿no? Que debió de ser un beso casi fortuito, ¿no? No te quiero decir, pero era algo lujurioso, no sé cómo lo llamaban entonces, aunque no debió de ser una absoluta inocencia, no debió de haber
lujuria. Tenemos que acercarnos luego a comprar un poco de carne. Carlitos, ¿me oyes? Sí, Oye, esa niña que nos acabamos de cruzar, ¿cómo se llama? Mercedes. Pero no va a tu colegio, ¿no? No, va a otro colegio. El otro día en misa os mirabais mucho. ¿Sois amigos? Sí, pero ya se va a ir del pueblo dentro de poco. Anda, ¿y eso? Es por el trabajo de su padre, se tienen que marchar. Ay, qué pena. No lo sabía. Igual os podéis escribir cartas, ¿no? Sí, pero no es lo mismo, mamá, ya no la voy a ver. Bueno, quién sabe. Igual más adelante os podéis volver a encontrar. O su padre vuelve aquí por el trabajo. Da igual, mamá, no intentes consolarme. Vale, hijo. Me da cosa verte así. Ahora entiendo por qué llevas unos días tan triste. ¿Te apetecen unas pipas y nos las comemos juntos en la plaza? Eso seguro que te anima. Vale. Mi madre se enteró así y me decía cómo te mira esa chica cada vez que nos cruzábamos y cómo la miras y yo creo que mi madre se dio cuenta que estaba enamorado, pues circunstancialmente cuando nos cruzábamos con ella o son recuerdos muy intensos de ir a comulgar en la iglesia y ella en más de una ocasión venir y colocarse a mi lado, ¿no? Aquella historia de amor duró un año, hasta que al padre de Mercedes lo trasladaron a Valencia. El final de aquella relación fue durísimo. Carlos y Mercedes se despidieron abrazados, sin dejar de llorar. Al padre lo trasladaron y se fueron. Y recuerdo una rotura, o sea, que todavía tengo memoria de ella, o sea, del llanto y quiero decir, era un sentimiento llamado amor. Me ocurrió hace no mucho tiempo, hace un año o algo más, que me apareció una persona, me saludó y me dijo: yo soy hija de aquella cría. De Mercedes. Y tal. Mercedes, sí. Me dio su teléfono y tal, pero te estoy hablando 60 y tantos años después. Y la llamé y tuvimos una conversación bonita, muy bonita. Vernos, por supuesto que no, esas cosas te ocurren y no tiene sentido, ¿no? 60 y tantos años después, pero estuvo bien lo de que habláramos, y la prueba de que aquello no fue algo fugaz o un capricho, es que no me he olvidado nunca de aquel amor. La llamé fue una sensación un poco de película, lo de esa llamada telefónica y decirle, pues, soy yo, ¿no? Pero te quiero decir que no recuerdo de qué hablamos. Sé que estábamos como muy emocionados ambos. La madre de Carlos se llamaba Antonia Boyero. Era una mujer protectora, amorosa y compasiva. Mi madre era muy guapa, una mujer muy hermosa y muy elegante. Ha sido una elegancia natural y muy... Veo fotos de ella y digo, joder, como... Mi padre también era muy guapo, o sea que ahí hubo un dislate conmigo que yo no salí.
tenía una habilidad especial para coser. Hacía todo tipo de vestidos, mucho gusto. Y se ocupaba, pues eso, a la casa. ¿Qué hubiera podido ser mi madre? Me lo he planteado a veces, pues no lo sé. Pero fue dedicada fundamentalmente a su hijo. Yo no sé si estaba enamorada de mi padre, pero vamos, el enorme amor que me dispensó a mí. El recuerdo de ellas, y yo sí creo en la bondad natural, que no es que abunde mucho, pero que existe en determinadas personas que tienen una pureza de corazón y de pensamiento y digo, benditas sean. Y en la familia materna, ¿no? Pues ahí yo me encontré con eso, sí. Yo me entero cuando tengo 14 años o por ahí, que yo había nacido, y yo creo que me lo dice mi abuela, que andaba ya con la cabeza un poco alborotada. Había nacido por eso que llamaban en mi época el sindicato de la prisa y tal. No sabes a qué me refiero. Es pues que mi madre se había quedado embarazada y bueno, y se habían casado. Venían de familias muy distintas. Él era de una familia bien, así que en la guerra se quedaron un poco arruinados, pero seguían manteniendo el estatus, y mi padre pues tenía 2 hermanos, uno era abogado, otro era médico. El padre de Carlos se llamaba Manuel Sánchez. Fue maestro de primaria y después director de escuela. Tenía un carácter imprevisible, trataba mal a la madre de Carlos y al resto de mujeres de la familia. Carlos Boyero nunca se llevó bien con él. Era un hombre muy guapo, como muy elegante y muy... Eso junto a un tipo ciclotímico, inseguro, violento. Pero bueno, la apariencia era formidable. Y entonces, al dejar embarazada a mi madre, pues urgió por parte de su familia muy el honor y todos estos rollos y tal, pues casarse, ¿no? Hay un término, fíjate, la palabra más odiosa que recuerdo. Mi padre se refería a mi madre y a mi tía y a mi abuela, empleaba el término más de una vez de plebeyas. Es la palabra que más, ¿entiendes? El significado en la plebeyas. O sea, y él era como un señorito, digamos, ¿no? A veces pensé que fue obligado por las circunstancias, o sea, por andar yo en camino, que debieron que había que cumplir, ¿no? Psicológica y física también, a veces. O sea, por eso ahora cuando la palabra desgraciadamente tan de moda del maltrato, ¿no? Cuando veo que se utiliza como un eslogan para aclarar, me pongo enfermo. Yo sí he visto, tengo imágenes de maltrato verbal, los gritos, lo de depender de qué humor venía ese día a casa ese hombre o esas cosas, ¿no? Y
Y alguno físico, o sea, el griterío, el no saber en función de cómo le había ido el día. Por el principio, Carlos Boyero, Cadena SER. Hola. Pero mira cómo vienes, Carlitos. Si estás lleno de barro. Sí, hemos estado jugando al fútbol. ¿Con esta lluvia? ¿Pero para qué tenéis la cabeza? Ay, tranquila, no le riñas. Mira cómo viene el pobre. Está empapado. He metido 2 goles, tía. ¡Ay, ese es mi chico! Bueno, quítate esa ropa que te vas a coger una pulmonía. Ay, me tiene harta. No hago más que lavar ropa con barro. Ay, los niños son así, juegan y se ensucian. Dímelo a mí, que en mis años de maestra he visto de todo. Aquí tienes la ropa sucia, mamá. Anda, trae. Carlitos, ya dentro de poco vuelves al internado. ¿Tienes ganas? No, tía, lo odio. A mí también me gustaría que estuvieras aquí, pero ya sabes, tu padre está empeñado en que vayas. Además, allí no puedo ni ir al cine. Anda, sécate el pelo con esta toalla. Solo nos falta que te pongas malo en Navidad. Pues si me pongo malo no voy al internado. Ay, Carlitos, ¿qué cosas tienes? En casa de Carlos vivió siempre con ellos una tía, hermana de su madre. Para él fue una figura fundamental. En la vejez, las dos, madre y tía, han sufrido Alzheimer. Carlos Boyero las ha cuidado y acompañado durante los 14 años que duró su enfermedad. Tenía una tía que era como otra madre, soltera, que siempre vivió con mis padres y que ejercía de madre conmigo, un ser maravilloso. Consuelo se llamaba. Era maestra. La familia de mi madre era muy, como se decía entonces, ahora ya se terminó, humilde. Mi abuelo murió y ella se hizo maestra muy joven, con 17 años, y sacó adelante a su madre viuda y a su hermana pequeña, que era mi madre, ¿no? Y fue soltera toda su vida y no se le conocen. Además, se planteó que su obligación única en este mundo era su familia, ¿no? Y luego conmigo, ¿no? Y a veces, esto con el tiempo me lo he planteado, digo, ¿y si hubiera tenido novias? ¿No? Que en aquella época era como algo impensable, pero tampoco, no conoció ni varón ni hembra. Era otra madre, y era contra la opinión de mi padre, que decía que eso tan antiguo y tan salvaje, ¿no? De que entre todas estas mujeres me iban a mariconar al niño. De ellas recuerdo solo amor, dedicación, una dulzura, una bonomía. Carlos Boyero nació en Salamanca y allí vivió hasta los 8 años, en un barrio a las afueras de la ciudad. Todavía mantiene la sensación de una Salamanca cerrada, rancia y opresora, dominada por los curas. Vivíamos en un barrio que había que, al lado del Tormes, pero en las afueras de Salamanca. Entonces había que atravesar un puente por el que circulaba el tren, y debajo iba el río, y el tren pasaba a tu lado. Era un puente de hierro muy estrecho. Salamanca tiene varios puentes. En Lazarillo de Tormes hay uno que está inspirado en un... Y la sensación del tren pasando a una distancia
muy corta, era como de peligro y agarrarte a los barrotes y debajo el río, el Tormes y vegetación. Y ahí vivimos muchos años, bueno, la infancia. La recuerdo, y luego posteriormente, que ya tienes más juicio crítico, como muy provinciana, y hablar de lo que significa muy provinciano es criticona, muy pendiente de la vida del prójimo. Y luego, pero puede que mi recuerdo esté deformado por los años, muchísimos años de internado, ¿no? Ya. Entonces lo asocio a cosas hirientes, o vamos, lo que fue pues ese periodo, la infancia y la adolescencia, que es crucial. Cuando Carlos tenía 8 años, a su padre le destinaron como director del colegio a Sequeros, un pueblo al que se trasladó toda la familia. Me adapté bien, tuve amigos desde el principio. Era muy bonito, era un pueblo en la sierra de Salamanca, un pueblo pequeño, y tengo recuerdos muy de naturaleza, muy de la lluvia, la nieve, cuando nevaba, porque ahí era el frío en invierno, el calor, pero que era otro calor. El sabor de la fruta, por ejemplo, que yo ahora la fruta no huele ni, o por lo menos la que me encuentro yo, ni sabe o sabe de... Y fíjate, el olor de la fruta es de aquella época, no creo que lo mitifique, pero era algo muy intenso. Con 10 años, el padre de Carlos decidió meterlo en un internado religioso en Salamanca. Carlos era hijo único, sobrino único, nieto único. Su padre pensaba que necesitaba mano firme para hacerse un hombre. En el internado vivió unos años de violencia, represión y castigos. Siente que allí le deseducaron para siempre. Pues repugnantes, mi experiencia, no sé la de los demás, pero te quiero decir, no fui un niño especialmente piadoso, pero bueno, pues iba a misa, me confesaba, creía o me hacían creer, pues eso, que existía un Dios y todas. Y los primeros años en el internado fueron, por una parte, como un miedo de separarme de mi madre, ¿no? Tremendo la desprotección, pero vamos, allí descubrí algo por lo que sigo sintiendo una desconfianza o un asco notable, que es la autoridad. En mi experiencia vital, la autoridad implica abuso, implica violencia, o sea, implica ejercer el poder contra el débil. Igual hay autoridades que funcionan muy bien, pero mi desconfianza ahora que tengo 72 años, me reboto mucho con eso de la autoridad. Al principio sacaba buenas notas, yo creo que era un crío muy, muy normal, incluso alegre, pero a los 13 años, 12 o 13, me suspendieron en todas y me hice un niño malo, entre comillas. Alguna vez la ira la desahogaba partiendo cristales, que decían, ¿quién ha roto este cristal a pedradas?, ¿no? Y decían, Bollero y tal.
Carlos defendía a los niños acosados y más de una vez se pegó con los matones del colegio. Él era muy popular. Hacía reír con sus bromas al resto. Pero más de una vez quedaba a pegarme a la salida de clase en un foso que había ahí al lado de... Cuando alguno me contaba pues que el matón de la clase pues que le había pegado o sea que me llevé hostias por todos los lados, de los curas. Nunca fui cobarde. Físicos brutales, o sea, pues de estar durante horas por la noche dando vueltas al patio, estar de rodillas con un brazo, con libros en los brazos, y las hostias pues andaban por todos los lados, incluido algo que no se me ha olvidado, llevaban un silbato los curas, ¿no? Y te daban con la punta del silbato en la cabeza, o sea que te podía... Y era esto se hace porque lo digo yo, porque quiero y porque puedo. O sea, el ejercicio del poder absoluto. Y tus razones, tus justificaciones no valían para nada, ¿no? No todos eran así, pero había alguna bellísima persona, un profesor de ciencias, un cura ya casi anciano, que era como un genio de lo suyo y que coleccionaba piedras y era un hombre bueno, ¿no? Pero conocía a mucho cabrón institucionalizado. Carlos Boyero se escapaba del internado saltando por la ventana muchas noches. Había asumido que ser bueno y seguir aquellas normas arbitrarias no le servía para nada. Me largaba porque tenías habitaciones que caía tu número, estaba conectado, la tecnología estaba muy desarrollada, pero si se abría la puerta de tu habitación caía el número y yo me escapaba del colegio a los cines por la noche y que volver a entrar, o sea, y si te pillaban pues te caía la del pulpo, ¿no? Sí, me escapaba para ir al cine y ya más mayor, pues incluso para ir a otros sitios. Sí, pero era el hecho de escaparte, el riesgo, el saber que te iban a forrar si te pillaban o... Te quiero decir, me hicieron travieso y me hicieron arriesgado. Carlos jugaba bien al baloncesto, pero no le interesaba. En cambio, el fútbol le interesaba mucho, pero era el peor de la clase. Se pasaba las horas en el patio esperando a que alguien le sacara a jugar, suplicando aunque fuera de portero, pero nadie le sacaba. Carlos Boyero recuerda a unos tipos con sotana, halitosis y olor a aguardiente, vestidos de negro y cuyo único razonamiento eran los golpes. Aquel era un verdadero régimen de terror en el que se incluían también tocamientos a niños. Carlos supo con certeza que los curas cometían abusos sexuales con ellos. No fui del atractivo de ninguna bestia, ¿no? Afortunadamente. Pero sí, claro, que cuando se apagaban las luces por las noches, al principio dormíamos los críos como 4 en habitaciones y luego cuando llegabas a los 11 años ya tenías tu habitación propia. Y todo ese sistema de apagarse las luces, encenderse todos los... Pues sospecho que allí ocurrían cosas obscenas, ¿no? Sí recuerdo como tocamientos, niños, algún que estaban como muy volcados encima, así. You gotta hold on, baby, gotta hold on and take a mind, standing right here, you gotta hold on, you gotta hold on, baby, gotta hold on and take a mind, standing right here, you gotta hold on, you gotta hold on, you gotta hold on. Por el principio, Carlos Boyero, Cadena SER. Cuando era muy pequeño,
Carlos Boyero descubrió un mundo fascinante en el que ha vivido desde entonces, el cine. Sus padres le llevaban 2 veces por semana desde los 3 años. Cuando recuerdas la infancia, una vez leí un poema que decía: guarda con celo tus mejores recuerdos y si llegas a viejo, que te sirvan. Cuando recuerdo la infancia, ese territorio tan complejo, cuando dicen que no, los niños, cada niño es un mundo, ¿no? Y lo del cine fue como una salvación enorme. El cine y los libros, sí. Considerando que soy quien ha sufrido la indignidad de enfrentarme en el campo del honor con un falso caballero, creo que debéis concederme el privilegio de hablar en favor del prisionero. El Príncipe Valiente es una película de 1954. Adaptaba una historieta creada por Harold Foster en 1937 que se publicaba semanalmente como tira dominical de una página completa y en color en varios periódicos estadounidenses. Mientras dibujaba la tira cómica de Tarzán, Foster quería hacer su propia serie original para periódicos y así se le ocurrió El Príncipe Valiente. La obra completa ocupa 50 tomos y continúa ampliándose y ha tenido una enorme influencia en la historia del cómic mundial. La narración está ambientada en la época del rey Arturo. El joven príncipe vikingo Valiant es enviado por su padre a la corte del rey Arturo para ser armado caballero y así estar preparado para enfrentarse al tiránico Sláigon, que ha usurpado el trono de su padre. Carlos Boyero vio la película con solo 3 años. Él y su madre tenían las butacas reservadas en un cine de Salamanca todos los domingos. Príncipe Valiente es mi primer recuerdo muy difuso, pero sí es la primera película que tengo memoria. No he vuelto a verla, no sé cómo era, si es buena, o sea, te quiero decir, el cine, hubo una época en la que el hecho de ir al cine era maravilloso. Íbamos los domingos, sí, a la primera sesión a las 4 y solíamos ir a un cine que se llamaba el Cine Salamanca, pero luego estaban el Bretón, el Coliseum, el Liceo, el Taramona, y creo recordar que íbamos como 2 veces por semana. Durante la semana mi madre me llevaba una vez o mi tía y la sesión de las 4 íbamos mi padre, mi madre y yo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Te ha gustado la película? Sí, aunque me ha dado un poco de miedo cuando secuestran al niño. Yo hubiera ido a la policía. Sí, pero era demasiado peligroso. Los malos tenían a su hijo. Oye, ¿y no ha venido a buscarme mi madre? No, pero seguro que está al caer. Pero me dijeron que vendrían cuando terminara la película. No te preocupes. Quédate aquí conmigo, anda, se habrá retrasado por algo. ¿Y si no viene nunca? Claro que van a venir. Espera y verás. Hola, ya estoy aquí. Mamá, ¿dónde estabas? Nada, hijo, que tenía que ir con tu padre a unos recados y se nos ha ido la hora. Has tardado mucho, mamá. Lo siento mucho, Carlitos. Ya estoy aquí. No se preocupe, estábamos comentando la película. Sí, disculpe. Y gracias por cuidarlo. Nada. Venga, vámonos a casa, Carlitos. Creía que no ibas a venir nunca. Pero ¿cómo no voy a venir? Si soy tu madre. Como el niño de la película que le secuestran y ya no ve a sus padres. Creo que la película le ha dado un poco de miedo. Vaya, igual no era lo mejor para ver hoy. Venga, vamos a casa. Sí, vámonos a casa. Bueno, gracias de nuevo, ¿eh? Nos vemos pronto. Buenas noches. Buenas noches. When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Pero sí tengo grabada una imagen muy fuerte respecto al cine en mi infancia. Es con una película muy concreta que se llamaba El hombre que sabía demasiado, de Hitchcock, que mis padres, no me preguntes por qué, me dejaron en el cine, avisaron al acomodador y tal. La película trataba del secuestro de un niño en Marrakech y tal, con lo cual ya me debí de acojonar un poco. Y a la salida mis padres no estaban. Se habían retrasado, no sé qué había pasado. Y recuerdo mi llanto desesperado, seguramente influido también por el argumento,
pero la desprotección absoluta. O sea, que cuando apareció mi madre pudieron pasar 5 minutos, 10, pero era como... en el cine no, en el cine estando solo, encantado, yo con la pantalla y contándome una historia, aunque fuera de un niño que lo raptan, ¿no? Que también tiene... que el argumento iba muy... Pero sí recuerdo el reencuentro con mi madre, con el llanto y con el... y era esa película, El hombre que sabía demasiado, la segunda versión, una con James Stewart y Doris Day, así. El hombre que sabía demasiado es una película que Alfred Hitchcock rodó en 1934, pero al director la película le disgustó siempre, no solo por las limitaciones técnicas que supuso hacerla en Inglaterra, sino porque, como le contó a Truffaut años más tarde, le parecía una película hecha por un aficionado. Así que, más de 20 años después, en 1956, decidió rodar una nueva versión, que fue la última película que le quedaba a Hitchcock por contrato con la Paramount. La idea era no hacer un remake, sino una historia completamente nueva. Hitchcock tenía claro que contaría con James Stewart para el prototipo de hombre corriente del protagonista, y sorprendió a todos cuando quiso para el papel femenino a la popular cantante Doris Day. Paramount exigió a Hitchcock que metiera una canción en el film cantada por ella. El director lo hizo y además integró el tema ¿Qué será, será? Como parte de la trama. El tema ganó el Oscar a la mejor canción y se convirtió en el hit musical del año. La historia de esta nueva versión se trasladaba a Marruecos y aunque el resto se rodó después en Londres, el calor, el rodaje en pleno Ramadán y las dificultades con las autoridades locales complicaron el rodaje. Stewart se implicó mucho en la película, que como todas las de Hitchcock, dirigidas al gran público, alternaba suspense con momentos de humor. El director, que siempre incluye lugares famosos para representar sus intrigas, esta vez eligió el Royal Albert Hall de Londres como el lugar donde se iba a producir un asesinato en medio de un concierto. Hitchcock conocía el Royal Albert Hall como la palma de la mano porque había asistido a muchos conciertos de niño. La música que se interpreta en la escena del concierto se convierte en un personaje más de la trama en un film dentro del film. Aunque en el guión original había diálogos, al final se decidió suprimirlos. La escena, con mucha tensión, transcurre sin ellos, solo con música y los platillos de fondo, y se ha convertido en una de las más conocidas del cine de Hitchcock. ¿Qué será, será? What will be, will be. ¿Qué será, será? Carlos Bollero no ha olvidado los olores de la sala de cine, el sonido de las cortinas al cerrarse, la emoción de la sala oscura que vivió desde su primera infancia. Y lo ha seguido cultivando toda la vida, en los festivales de cine más importantes del mundo. Era acojonante, era fantástico. Sí, todo eso existe. Lo del cortinaje, esas cortinas pesadas, olores y el recogimiento de la gente cuando aquello en la oscuridad empezaban las imágenes, ¿no? Era, vamos a ver, era como ir a misa, pero con la diferencia de que en misa me aburría muchísimo y en el cine todo fluía y todo era como mágico. Había heladeros dentro del cine y que te vendían no ya el fresa, limón y menta, sino cacahuetes, pipas, helados, te vendían de todo. Y lo llevaban en un cajón con un cordón que pendía de su cuerpo y recuerdo también una frase como mitológica llamaban donde vendían el ambigú y tal, y decían, y entre una película y otra es que existían los programas dobles, o sea que era fantástico, ¿no? Y decía, visite nuestro bar, ¿no? Recuerdo películas francesas de capa y espada
con un actor que se llamaba Jean Marais, que fue el novio de Jean Cocteau toda la vida, pero un tipo como muy viril y muy... Y unas que se llamaban El Jorobado, Henry de Lagardère y tal, que eran de espadachines, El Capitán, El Milagro de los Lobos, o sea, de tenerlas... Y te ofrecían eso, te ofrecían aventura épica, duelos, no sé, maravilloso. Y luego recuerdo las películas que cuando era pequeño yo descubrí que eso se llamaba westerns, pero muy... muy mayor. Eran las películas de vaqueros y las películas de indios, ¿no? Y me gustaban mucho. Sí, pero que lo de los western y eso esto lo supe que eran western mucho después. Y me gustaban todas. Era el hecho de ir al cine. O sea, el pasarte allí 2 horas, el tiempo desaparecía. Luego descubrí pues, que había cine muy bueno, mediocre, malo, imposible, pretencioso, estúpido y tal, y muy celebrado por gran parte de la crítica y esas cosas, modas, rollos. Pero en la niñez... el cine era el mejor regalo. La colección Historia Selección de Bruguera fue pionera en los años 50. Adaptaba clásicos de la literatura universal y de la historia a un formato de historieta, y fue uno de los grandes éxitos en formato libro de la editorial. Cada ejemplar, de portadas coloristas, alternaba 3 páginas de texto con una página de viñetas de cómic. El éxito inicial fue imparable. La intención era que cada 15 días saliera un nuevo título, aunque el ritmo se fue frenando. Aún así, en los primeros 10 años se publicaron más de 200 títulos diferentes. La presentación exterior se cuidaba al máximo y su estética contribuyó mucho a su éxito. La colección, que empezó a editarse en 1955, tenía diferentes series que fueron ampliándose y reeditándose a lo largo de los años. Aunque algunos adaptaban éxitos del cine español de la época, como las películas de Joselito, Rocío Dúrcal o Marisol, las más conocidas fueron las que formaban la serie Clásicos Juveniles, con obras de Julio Verne, Emilio Salgari o Mark Twain. Carlos Boyero descubrió en esta colección a los grandes escritores que después le acompañaron de adulto. Se sentaba con un ejemplar de Julio Verne o Stevenson y se metía en una burbuja, a solas con la historia que contaba el libro. Pues era una página, era texto, y la de enfrente cómic, contándote lo que estabas leyendo. Traducciones que deduzco ahora que eran, pues no sé, pero ahí había de todo. Estaba desde Stevenson, que probablemente es uno de mis escritores favoritos. Pues ahí estaba La Isla del Tesoro, El Señor de Ballantrae, hasta horrores también, como Joselito, novelas sobre Joselito y Marisol, pero ahí estaba adaptado, estaba Dickens, estaba Stevenson. Cualquier dinero que me dieran, mi mayor ilusión solo tenía eso, comprar libros. Estaba Julio Verne, con el cual tendré una deuda. Verne fue en mi infancia y sospecho que si lo volviera a leer ahora seguiría siendo bueno, imaginativo y mágico, ¿no? Vivía esas historias porque es que, te quiero decir, hay un momento, por lo menos yo en la infancia, que eres el protagonista de todo lo que ves y lees o te quiero decir, tu imaginación es tan poderosa lo que te está ocurriendo a ti. Por el principio, Carlos Boyero, Cadena SER. Abre la puerta, Carlitos, que será Mari. Voy. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy bien. Hola, Mari, pasa.
¿Quieres algo? No, nada, estoy bien. Un momento, que acabo de arreglarme y nos vamos. Nada, no hay prisa. Además, quería hablar con Carlos. ¿Conmigo? Sí, quería pedirte un favor. Nos gustaría regalarle unos cuantos libros a Dani, pero es que no sabemos qué le puede gustar. ¿Tú podrías ir a la librería y hacer una selección? Pues no sé, bueno, vale. Ay, gracias. Con todo lo que lees, seguro que sabes lo que le puede gustar. No sé si le gustará lo mismo que a mí. Ah, seguro que sí. Habéis jugado mucho juntos, seguro que sabes lo que le puede gustar. Sí, igual sí. Ah, te lo agradezco muchísimo. Ya verás qué ilusión le hace. A él no le digas nada, ¿vale? Vale, ¿y cuántos libros cojo? Los que quieras, y le dices a Eugenio, el de la librería, que vas de mi parte. Él ya sabe. Vale, pues voy esta tarde. Ya se me están ocurriendo libros. Ya estoy lista. Venga, pues vámonos. ¿De qué hablabais? Nada. Le he pedido a Carlos un favor muy especial. Luego te cuento. Muy bien. Cariño, luego te veo. Adiós, mamá. Unos amigos de los padres de Carlos tenían un hijo al que él no soportaba. Un día le pidieron un favor. Fui a Salamanca y había una librería donde ellos tenían cuenta y me dijeron que le iban a regalar a su hijo, que querían hacerle un regalo, pero que no sabían, y que yo pues que fuera a esta librería y comprara todos lo que más me gustara, todos los libros. Y fíjate lo cabrón que debí de ser desde pequeñito, que entonces fui y en la colección Historias había títulos horrendos, como te he dicho antes, esos de Joselito y Marisol y pues, majaderías, y compré todos esos en vez de los que a mí me gustaban, ¿no? Y cuando la madre me preguntó, ¿seguro que te has comprado todo lo que tú quieres y tal? Dije, sí, claro, le van a encantar. Y me dijo, ¿qué fue el día 2 de mayo? Y dije, pues, mi cumpleaños. Y me dijo, ¿y no te sorprendió que no te regaláramos nada cuando siempre te regalamos cosas? Y dije, he tenido una idea, que se compre todo lo que él quiera, ¿no? Entonces mi reacción inmediata me debí de dar con la cabeza contra la pared por haber sido malvado y haberme privado de... Y me debí de ir a confesar, porque era un pecado, ¿no? Haber hecho... Y me quedé sin llevarme a mi casa todo lo que más me gustaba. Con 15 años, a Carlos lo expulsaron del internado de los Escolapios. Su padre le metió en la Academia Nebrija, donde iban a parar todos los expulsados de todos los sitios. Allí Carlos sintió que por fin estaba en su salsa. Me admitieron, eso es fantástico, en una academia que la media de edad en preuniversitario era como de 20 años, cuando debía de ser de 15 o 16, que había hasta casados. Y te creo que era una academia donde admitían a todo. La Academia Nebrija, ¿no? Nebrija, a todo lo que habían largado de los colegios, y era muy divertida, era un desastre. Pero yo que había descubierto ya la vida lúdica de jugar a los dados en clase, a las cartas y largarnos todos de allí. Y me encontré en mi ambiente. Te quiero decir, ahí empecé a reconocerme ya y admitirme, ¿no? La persona que he sido. Y yo no sé qué contestar. Sí, mi conocimiento fue muy precoz, y del tabaco. Y luego a lo largo de la vida pues he descubierto muchas más cosas peligrosas o adicciones. Pero fue, sí, yo recuerdo las primeras borracheras con 12 años tendría. O sea, de repente descubrir que había algo que entraba en tu cuerpo y que te provocaba una... Y lo de fumar, pues empiezas a fumar en aquella época, en mi época, era como tu certificado de que te habías hecho un hombre. Es terrible eso, ¿no?
Y luego, pues, a puro vicio que sigo manteniendo y que milagrosamente no me ha matado todavía. Ahora que he dejado todos los vicios, que he tenido unos cuantos así y muy acentuados a lo largo, sigo fumando. Y digo, es que me gusta fumar, ya sé que es malísimo. Y nada, evidentemente no aprobamos ninguno así, pero al final saqué preuniversitario, se llamaba entonces, así. Y ya estudié un año, nunca estudié nada. Estuve en filosofía y letras, que era como lo más fácil de aquella época. Carlos Boyero sigue en contacto con el niño que fue. Hay una novela de Raymond Chandler, que es un escritor que a mí me fascina, que acaba diciendo el largo adiós cuando todo era triste, solitario y final, ¿no? Entonces yo ya sé lo que es todas esas cosas, ¿no? Pero recuerdo, yo hago vida de ermitaño desde hace años, pero está la bendita memoria, ¿no? Ojalá que todo lo que te trajera la memoria fuera grato, ¿no? Y fuera enaltecedor y fuera... Lo que pasa es que allí la memoria hay de todo. Pero sí, creo que fui bastante feliz. O no, igual me he pasado con lo de bastante. Fui un poco feliz en mi infancia. Hubo cosas que me donaron mucha alegría y mucha magia y mucho... Sí, no me puedo quejar. Hay cosas de las que sí me quejo porque descubrí tempranamente también la opresión y la brutalidad y cuando todo es triste, solitario y final, dices, pues bueno, que me quiten lo bailado, ¿no? Eu sei que vou te amar por toda minha vida, eu vou te amar. Por el principio, Carlos Boyero. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Ángeles Oliva y Toña Medina. Producción, Matilde Suárez. Técnicos de grabación, Alicia Fernández y Alberto Valles. Interpretación, Alicia Merino, Javier Laorden y Chupi Llorente. Con la colaboración especial de Mateo Oliva. Que eu sei que vou te amar por toda minha vida. Eu sei que vou chorar a cada ausência. Suscríbete a Por el Principio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.